Es de más. Sin Cristo no había obediencia, las personas estaban bajo maldición y vivían una religión superficial. Sin Cristo no la hacemos. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Hoy comenzamos una cortita serie del libro del profeta Malaquías. Malaquías es un profeta que ministró al pueblo de Dios después de la reconstrucción, es decir, después del exilio en Babilonia. Podríamos decir que fue el último profeta antes que hubiera un periodo de silencio y después viniera Cristo. Y mire qué tremendo, si algo sobresale en este libro de Malaquías es que es por demás. Por más que querramos corregir el espíritu humano a base de la ley, a base de esfuerzos, a base de castigos, lo único que cambia el corazón del hombre es Cristo Jesús. Por eso, después de Malaquías, tuvo que venir el Señor Jesucristo. Mire, el pueblo de Israel había sufrido la cautividad en Babilonia. Antes de eso, habían sufrido las invasiones de las naciones vecinas. Antes de eso, habían estado 40 años en el desierto. Antes de eso, fueron esclavos 400 años en Egipto. Antes de eso, vino el diluvio. Si nos remontamos a toda la historia de la humanidad, podemos decir, es de más. El humano es incorregible. Si Cristo no hace un milagro, si el Señor no nos hace nacer de nuevo, si Él nos sopla vida y nos da un cambio de corazón, tarde o temprano, sin Cristo, el ser humano vuelve a las andanzas. Es que usted y yo no necesitamos solo ser informados en nuestra mente o reformados en nuestra conducta. Necesitamos ser transformados en nuestro corazón. Y solo Cristo Jesús nos puede transformar. Mire, Malaquías capítulo 1, quiero invitarle a que lo tenga frente a usted y de ser posible lo haya leído antes de ver este video, pero si no, aquí lo vamos a desarrollar juntos. Ahí sobresale una reprensión que el Señor le está haciendo a los sacerdotes, porque tenían una religión vacía, una religión superficial, que ellos la consideraban fastidiosa y aburrida. Tenían un montón de rituales que los cumplían solo por salir del paso, pero su corazón no estaba transformado. Lo que más me impacta es que estaban bajo maldición. Mire por favor el versículo 14, vamos a empezar con Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios está usando a Malaquías para reprender a los sacerdotes y dice claramente que la nación está bajo maldición. Fíjese, regresaron de Babilonia, el Señor les ayudó en la reconstrucción, pensarías que ya aprendieron la lección, pero rápidamente se han deslizado a volver a vivir en pecado. En este caso, están ofreciendo corderitos enfermos, ciegos, cojos, hurtados, y no es que no tenían buenos rebaños, dice teniendo buenos rebaños. ¿Por qué era importante que el corderito fuera sin defecto y sin mancha? Porque representa al Cordero de Dios que iba a venir. Usted sabe que tiempo después vino Cristo Jesús y Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ese Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue 100% sin pecado y por eso puede pagar por los pecados de la humanidad. Pues eso simbolizaban estos corderitos que se ofrecían en adoración al Señor, que se ofrecían para cubrir el pecado de Israel. Tenían que ser sin defecto, pero tanto el pueblo como los sacerdotes se habían desviado y dice el Señor, están bajo maldición. Fíjese qué impactante, sin Cristo todo el mundo está bajo maldición. Solo Cristo quita la maldición. Y si usted tiene al Señor, no crea esa mentira del enemigo que hay maldiciones sobre su vida o sobre su familia. Hay gente que pasa hablando de maldiciones generacionales. Puede que existan, pero en el nombre de Jesús, cuando Cristo llega a una vida, Él quita toda maldición. Pues aquí el pueblo estaba bajo maldición por ese engaño, por dar corderos con defecto. Esto mismo lo menciona el Señor en el versículo 8. Mire por favor, cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos, como diciendo a un invitado o a una persona, a un político, no le andas dando esos animalitos que se los ofreces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira hermano, aplicándolo un poco, démosle gracias al Señor porque Él quitó toda maldición. Porque Él sí es el sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto. Porque ya no estamos bajo condenación, maldición. La ira de Dios ya no está sobre nosotros porque ya cayó sobre Cristo en la cruz. Pero asimismo, sirvámosle con excelencia al Señor. No le demos lo chambón, no le demos lo que sobra. Cuando le demos ofrendas,
cuando le demos servicio, cuando vayas a la iglesia, vístete de la mejor manera, preséntate con un corazón dispuesto, llega temprano. Si le sirves al Señor, sírvale con excelencia y de todo corazón. Para Cristo Jesús, solo lo mejor. Por supuesto, somos imperfectos, hay que traerle nuestro corazón tal y como es. Pero hablando del servicio a Dios, hagámoslo con excelencia, porque Él se merece lo mejor. Mire, estos sacerdotes hasta aburridos estaban de vivir esa religión vacía y de apariencia. Mire el versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. Y ahí es donde dice: maldito el que engaña, y ahí continúa hablando de la maldición. ¿Qué fastidio es esto? Claro, ellos vivían una religión aburrida, una religión vacía, no tenían el gozo, no tenían la vida del Espíritu Santo, no conocían al Señor. Pero miren, no nos vaya a pasar en la iglesia que se nos haga rutina y digamos: ay, qué aburrido hacer el capítulo diario, qué aburrido el devocional, ay, qué aburrido eso de ir a la iglesia, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pídale al Señor: Señor, manténme enamorado de ti. ¿Y sabe cuál es la manera de mantenerse enamorado? Ver todos los días la gracia y el amor del Señor. Dice la palabra: nosotros le amamos a Él cuando vemos que Él nos amó primero. Hermano lindo, que nunca se te haga una rutina las cosas de Dios. Es cierto que hay que disciplinarse, pero que todos los días tú puedas ver ese momento como un encuentro con el trono de la gracia, un encuentro con ese Dios amoroso y bondadoso, un encuentro diario con su misericordia. Y ahí le vas a hallar sabor. Mire cómo el profeta comienza hablando del amor. Por eso es tan importante conocer y recordar todos los días la gracia de Dios. Dice el versículo 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? O sea, el pueblo no se deleitaba en el amor de Dios. Cuando tú te dejas de deleitar en el amor de Dios, todo lo demás se hace rutina. Y dice: ¿en qué nos amaste? Dice Jehová: yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Estoy en el versículo 3. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Oiga, cuando Dios escogió a Jacob, lo escogió por gracia. Si Jacob era el menor, el que merecía verdaderamente era el primogénito, o sea, Esaú. Claro, él vendió su primogenitura y esa es otra historia. Pero el punto es que Jacob, no vaya a creer usted que era monedita de oro. Jacob no era nada bueno como para que el Señor lo escogiera por obras, no. Antes de nacer, el Señor escogió a Jacob por su gracia. Oiga lo que el Señor le está recordando: antes que tú nacieras, no habías hecho ni bien ni mal. El Señor por su gracia puso sus ojos en ti, te escogió y te llamó por su misericordia. Recuerde todos los días esa inmensa gracia de Dios, que a pesar de lo que somos, nos amó, puso sus ojos en nosotros y nos escogió. Los israelitas dicen: pero ¿y en qué nos has amado? Se les había olvidado deleitarse en el gran amor del Señor. Si el nombre Jacob quiere decir usurpador, suplantador, mañoso, ladrón, tramposo, y en su vida vemos esa picardía, quitándole la bendición a su hermano, engañando a su propio padre, con ardidez, con astucia, a través de su mamá. Pero mire, a pesar de nuestros muchos defectos, recuerda este día que el Señor te amó y te seguirá amando. Nada nos podrá apartar del amor del Señor. Es de más, sin Cristo no la hacemos, pero demos gracias a Dios que usted y yo estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Cristo, nuestro Cordero perfecto, Cristo, el que ama nuestra alma. Deleitándote en su amor, vivirás no una religión de apariencias, sino una verdadera relación con Dios, donde le sirves por gratitud y le sirves con excelencia, dando lo mejor para el Señor.